Bien, este es el índice o el temario que vamos a llevar a cabo en este seminario para tener una secuencia y para que esta exposición sea más ordenada, por así decirlo, y que sea entendible para todo el público. En primer lugar, veremos lo que es la definición y la clasificación. Posteriormente veremos la importancia de este tema. Veremos las bases de los antianginosos, la fisiopatología y los terapéuticos de este tema, las indicaciones, los criterios clínicos y laboratoriales. También tenemos las líneas de tratamiento, las líneas de tratamiento, lo farmacológico y lo no farmacológico. También tenemos la farmacocinética y la farmacodinamia. También tenemos la eficiencia y la seguridad. Posteriormente veremos un caso clínico y finalmente tendremos las conclusiones de este seminario. Siguiente, por favor. Bien, para empezar con este seminario veremos lo que es la definición y la clasificación de lo que es la angina, primeramente para poder comprender qué es o por dónde va el tema de los antianginosos. ¿Qué es la angina de pecho primeramente? Este es un dolor causado por la acumulación de metabolitos a nivel de las arterias coronarias, que son las encargadas de irrigar el corazón, especialmente al miocardio, que es la capa muscular del corazón. Esta es como resultado, puede generar una isquemia al miocardio, que es por la falta de oxígeno. Esta se debe principalmente a la deficiencia del aporte y de la demanda de oxígeno del corazón. Entonces existen distintos tipos. Tenemos los tres tipos principales, que es la angina de esfuerzo, o también conocida como angina clásica o la angina estable. Este tipo de angina está asociado principalmente a ateromas, que son acumulaciones de grasa en las arterias coronarias. Esta va a requerir principalmente, o se produce porque el corazón no tiene el oxígeno necesario o no lleva el oxígeno que requiere este miocardio, ¿no? Entonces, también es importante reconocer que esta va a aumentar o se va a presentar en situaciones en las que la persona está expuesta a ejercicios o actividades físicas. También tenemos lo que vendría a ser la angina inestable, que esta es la más complicada de estas tres, ya que esta puede generar un infarto al miocardio. Es por ello que es importante tener como sumo cuidado en cuanto a lo que es el diagnóstico de esta, ¿no? Y el control de este tipo de angina. Esta se da en situaciones en las que se aumenta la resistencia arterial coronaria, generando así coágulos de plaquetas, en las placas, perdón. Esto se genera principalmente en que las placas de ateromas que se ha ocasionado en las arterias coronarias se rompen, generando que se genere un coágulo en estas arterias, provocando así que mayor obstrucción y evitando que por consiguiente que llegue más oxígeno al miocardio. También tenemos a la clasificación de Braunwald, en la que se nos clasifica según la severidad de las anginas, pero en esta clasificación principalmente se clasifica lo que vendría a ser la severidad de la angina inestable, donde las primeras son las más complicadas y estas son progresivas, son severas y no tienen lo que vendría a ser un patrón. Estas se dan por el esfuerzo que genera la persona, es decir, que se dan actividades donde se demanda ejercicio o gasto cardíaco. También tenemos a los de tipo 2, que se dividen en 2A, 2B y 2C, y las que son más leves son las de tipo 3, que son las 3A, 3B y 3C. Ya, una vez definido lo que vendría a ser las anginas de pecho, tenemos que definir qué son los antianginosos. En base a la primera definición, tenemos que saber que los antianginosos son fármacos que se van a usar para disminuir la demanda del oxígeno principalmente, pero a la vez aumentar el oxígeno que llega al miocardio. Estas son usadas principalmente en el tratamiento de las anginas de pecho, pero no siempre son como una solución al problema, son más sintomatológicos. Tenemos a las de primera línea y las de segunda línea. Las de primera línea tenemos tres grupos importantes, que son los nitratos orgánicos, los antagonistas de adrenérgicos beta y los antagonistas de los canales de calcio dependientes de voltaje. En los de tipo de nitratos orgánicos tenemos tres tipos, de la cual se podría decir que se resalta principalmente a la nitroglicerina.
También tenemos a los antagonistas, como ya mencioné, donde resaltan estas 4, y en las antagonistas de calcio dependientes de voltaje, estos de aquí, que posteriormente en el transcurso del seminario iremos viendo cómo es que actúan, su farmacocinética, su farmacodinámica y todo lo que implica sobre este fármaco. También tenemos a las de segunda línea, que distintas fuentes mencionan que son utilizadas si es que en todo caso las de primera línea no funcionan. Pero cabe recalcar que actualmente existen distintas investigaciones que ponen en controversia esta suposición y mencionan que estos fármacos también podrían ser usados como primera línea, tales como la que vendría a ser la ranolazina, que como podemos ver acá son bloqueadores de los canales de potasio. Esta también va a generar un efecto en la disminución de los dolores de pecho, que vendría a ser la angina de pecho, ¿no? Por este lado tenemos a lo que vendría a ser al tratamiento farmacológico, una clasificación que básicamente resume todo lo que yo mencioné. Una vez hecha la definición del tema y sobre qué es la angina, hemos propuesto 3 puntos importantes, o cuáles son las tres cosas más importantes de este tema. Cosas que nos va a ayudar bastante para lo que vendría a ser nuestra carrera como médicos. En primer lugar, tenemos que es importante reconocer los tipos de angina para poder dar un tratamiento farmacológico oportuno y que eso nos pueda ayudar a disminuir la sintomatología del paciente. También es importante reconocer que la angina de pecho es la expresión clínica más común de las cardiopatías isquémicas coronarias, es decir, que existen problemas a nivel de las arterias coronarias, que son las encargadas de irrigar el miocardio, como ya mencioné, y poder así establecer y reconocer las manifestaciones iniciales de la enfermedad coronaria y así poder realizar el correcto uso de los fármacos, ¿no? Y por último tenemos lo que vendría a ser la identificación de los tipos de familias farmacológicas. Nos van a ayudar a poder saber cómo es el mecanismo de estos fármacos y cómo es que tenemos que, por ejemplo, usar estos conocimientos en la creación de nuevos fármacos, posiblemente. Siguiente, por favor. Ya, para continuar con la exposición, tenemos a lo que vendría a ser las bases de los antianginosos, que se lo pasará a explicar mi compañera. Bueno, la angina de pecho es una de las manifestaciones primarias de la cardiopatía isquémica. Esta angina de pecho nos da por episodios transitorios de isquemia del miocardio, y esta isquemia es generada por el desequilibrio en la relación del suministro y la demanda de oxígeno del miocardio. Entonces, hay una disminución del aporte coronario de oxígeno, lo que nos causa una isquemia miocárdica llevándonos a la angina. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay una reducción del flujo sanguíneo en las arterias epicárdicas. Y esta obstrucción ocurre porque hay placas aterosclerótidas que impiden el flujo normal. Acá podemos ver cómo es que se forman las placas aterosclerótidas. Ahora, existen diferentes agentes en los antianginosos, por ejemplo, los agentes que disminuyen la demanda de oxígeno. En estos vamos a tener los beta bloqueadores, que van a trabajar sobre el ritmo cardíaco y la contractibilidad, y los nitratos orgánicos, que van a trabajar sobre la precarga y poscarga. Este grupo va a actuar disminuyendo la demanda de oxígeno y logrando el equilibrio, porque recuerdan, yo dije que hay un desequilibrio. Entonces todos estos llegan al equilibrio y inhiben la isquemia. Por otro lado, vamos a tener los vasodilatadores, los bloqueadores de canales de calcio, que actúan sobre el flujo sanguíneo coronario, y estos se encargan de aumentar el suministro. Y aumentando el suministro de oxígeno logran el equilibrio, que es lo que buscamos con estos medicamentos, y por tanto inhiben la isquemia. Ahora, en cuanto a los targets terapéuticos, primero vamos a tener los beta bloqueadores. Recordemos que en la angina de pecho vamos a tener menor suministro de oxígeno, mayor demanda de oxígeno, y esto nos lleva a un desequilibrio. Este desequilibrio nos da como resultado una isquemia. Entonces, en las células del corazón, en las células nodales y en las células contráctiles, vamos a tener en su superficie receptores de beta 1. Estos, en condiciones normales, interactúan con la norepinefrina y la epinefrina, y estas producen aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractibilidad, etc. Pero cuando se usan los beta bloqueadores, ¿qué hacen? En las células nodales van a disminuir la frecuencia cardíaca,
Y en las células contráctiles van a disminuir la contractibilidad y el volumen sistólico. Y en ambas da como resultado la disminución del gasto cardíaco. Entonces se va a disminuir el volumen de sangre que tiene que expulsar el corazón. Entonces se disminuye el trabajo cardíaco y obtenemos una disminución del consumo de oxígeno y una disminución de la demanda de oxígeno, logrando así el equilibrio y desapareciendo la isquemia. Después, en cuanto a los bloqueadores de calcio, funcionan de la misma manera que los beta bloqueadores. Las células nodales disminuyen la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y el volumen sistólico, y esto disminuye el gasto cardíaco, por tanto disminuye el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno. Pero también van a actuar sobre los músculos sobre el músculo lisoarterial. El concepto básico de un bloqueador de canal de calcio es de que cuando el calcio entra provoca vasoconstricción, aumenta el trabajo del ventrículo izquierdo y aumenta por tanto el consumo de oxígeno. Pero cuando bloqueamos este canal en el músculo lisoarterial vamos a provocar una vasodilatación, el trabajo ventricular izquierdo va a disminuir y obtenemos el resultado que buscamos, la disminución del consumo de oxígeno y la disminución de la demanda. Y también vamos a tener que los bloqueadores de canales de calcio actúan a nivel de la arteria coronaria. Imaginemos que esta arteria coronaria está en un vasoespasmo intenso, por tanto va a haber menor perfusión en el miocardio y va a estar provocando una isquemia. Entonces, ¿qué hacen estos bloqueadores de calcio? Pues van a bloquear los canales y va a aumentar la perfusión y va a inhibir la isquemia y también vamos a tener vasodilatación. Siguiente. Bueno, por último, los nitratos orgánicos. Estos tipos de medicamentos van a actuar sobre las venas y las arterias coronarias. Ahora, centrémonos en la célula del músculo lisovenoso. Tenemos el nitrato y este va a ser absorbido por la célula y va a soltar óxido nítrico. Este óxido nítrico va a activar la guanidil ciclasa, la cual va a tomar un GTP y lo va a convertir en un GTP cíclico. Este va a activar la proteinquinasa y este va a activar a la fosfatasa de cadena ligera de miosina, la cual va a fosforilar. Y al fosforilar va a inhibir la contracción del músculo liso de las venas y va a provocar en las venas dilatación. Por tanto, va a disminuir la precarga, va a disminuir el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y disminuye el consumo y la demanda de oxígeno. Y es el mismo mecanismo en las células del músculo liso coronario arterial. El nitrato es absorbido, se libera el óxido nítrico, este activa la guanidil ciclasa, esta toma un GTP y lo convierte en un MP cíclico, activa la proteinquinasa y esta genera menor contracción y vasodilatación coronaria y aumenta la perfusión. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las indicaciones, los criterios clínicos y laboratoriales. Es importante mencionar que la angina de pecho clásica se caracteriza generalmente más como una molestia que como un dolor. Entonces, vamos a ver también que en la isquemia miocárdica la manifestación clínica o primaria principal va a ser la angina de pecho clásica. Ahora, algunos de los pacientes manifiestan la angina de pecho clásica como un dolor en el pecho, como una presión, como si un elefante estuviera sobre el pecho, y también manifiestan que ese dolor se intensifica conforme ellos aumentan el esfuerzo físico y se alivia cuando están en reposo. Ahora, aquí vamos a ver algunas características que nos van a servir para distinguir la angina de otras causas de dolor en el pecho. Por ejemplo, aquí tenemos al inicio y la desaparición gradual. Vamos a ver aquí que la angina clásica de pecho, vamos a ver aquí que esta su intensidad va a aumentar y va a disminuir en minutos. En cambio, un dolor no cardíaco distinto al de la angina, va a tener un inicio muy abrupto y también va a terminar abruptamente. La ubicación que vamos a ver en los epicentros isquémicos
Vamos a ver aquí que en la radiación la angina clásica se va a irradiar tanto los brazos, a los dedos, también al cuello, a la garganta y por último a los dientes. Ahora vamos a ver aquí que también dicen que no es posicional y tampoco es reproducible. Es decir, que la angina de pecho clásica no va a cambiar su intensidad en la respiración y tampoco en algunos movimientos, excepto que el paciente esté en descanso o en reposo. Ahora, algunos factores provocadores aquí vamos a ver que la angina se puede dar por un aumento del esfuerzo físico, como ya mencioné, y esto también se puede atenuar con el estrés, también con el frío. Ahora vamos a ver que en caso del momento la angina clásica se da mayormente en las mañanas y la duración de esta angina se da entre 2 a 5 minutos y generalmente no pasa de 20 a 30 minutos. Y si es que fuera el caso, se daría un síndrome coronario agudo, como es el caso de la isquemia miocárdica. Ahora sí vamos a ver en el libro de los síntomas. Vamos a ver que se van a aliviar si es que el paciente solo está en reposo y está en descanso continuo. En caso del examen físico, aquí vamos a ver que la disfunción miocárdica se va a dar por una isquemia, como sabemos, y esto va a presentar en el examen físico, vamos a ver en el examen físico a los signos vitales, como es el aumento de la frecuencia cardíaca, también la elevación de la presión arterial, y también vamos a ver en el caso de la palpación precordial, aquí vamos a ver que las palpaciones de la pared torácica se van a dar pulsaciones anormales que van a estar también vinculados con una disfunción del ventrículo izquierdo. En caso de la auscultación cardíaca, acá vamos a ver nuevos ruidos cardíacos. Vamos a ver que esta isquemia miocárdica va a generar ruidos cardíacos anormales. En caso de los soplos nuevos o cambiados, esto va a estar en relación con esta isquemia que se da en el miocardio y va a haber una disfunción de la válvula mitral y por consiguiente también va a estar relacionado el músculo papilar. Bueno, aquí tenemos las pruebas diagnósticas más importantes. Aquí tenemos el electrocardiograma, la radiografía del tórax, los marcadores cardíacos y el ecocardiograma. En caso del electrocardiograma, acá para los pacientes con un historial clínico y también con un examen físico donde cabe la posibilidad de que presente una angina, se les debe realizar un EKG, donde veremos al punto J disminuido y también al segmento T disminuido o deprimido. En el caso de la radiografía de tórax, bueno, este examen también se realiza comúnmente, pero no es probable que se dé el diagnóstico correctamente, ya que también se puede utilizar, la radiografía también se utiliza para otras causas de dolor de pecho, como es el caso de una arteria de la aorta agrandada o también de las costillas rotas. En caso de los biomarcadores cardíacos también se utiliza, es muy importante porque tenemos aquí a la troponina. Vamos a ver aquí que la troponina va a ayudarnos también en el diagnóstico de la angina, porque vamos a ver aquí que esta troponina se va a encontrar en niveles bajos en caso de que sea una angina estable, ya que como sabemos la angina estable tiene una duración intermitente, es decir, breve. En cambio vamos a encontrar aquí niveles elevados de troponina en una angina inestable, ya que tiene un periodo más prolongado, ¿no? Sin embargo, se puede utilizar también un examen de troponina de alta sensibilidad para observar los niveles también en una angina estable, donde encontraremos niveles bajos. Por último tenemos al ecocardiograma. Vamos a ver también que este examen se utiliza para el diagnóstico de la angina. Este examen también es muy importante. Además de eso también nos va a permitir diagnosticar otros tipos de causas de dolor de pecho también, como es el caso de causas ya no ateroscleróticas, como es el caso de la miocardiopatía hipertrófica, las valvulopatías y también la miocardiopatía generada por estrés. Ahora, en caso de las condiciones que provocan o exacerban la isquemia, aquí vamos a ver
la mayoría dependen de oxígeno, y también que van a ser de origen no cardíaco y de origen cardíaco. De origen no cardíaco aquí vamos a encontrar la hipertermia, el hipotiroidismo, la hipertensión y también la ansiedad. En el origen cardíaco aquí vamos a encontrar la estenosis aórtica, taquicardia y miocardiopatía hipertrófica mayormente. Causas de disfunción del suministro de oxígeno no cardíaco, aquí tenemos anemia, hipoxemia, neumonía, asma, EPOC, y en caso de origen cardíaco sería una estenosis aórtica y una miocardiopatía hipertrófica. Bueno, aquí tenemos las líneas de tratamiento farmacológicas. Esta guía se dio por la Sociedad Europea de Cardiología en el 2019, en donde nos menciona que se recomienda la administración de nitratos ácidos de acción corta para el alivio inmediato de la angina de esfuerzo. Es por ello que se recomienda la nitroglicerina sublingual, que va a ser la terapia inicial y estándar para la angina de esfuerzo. Ahora también tenemos que para el control de la frecuencia cardíaca y los síntomas, aquí vamos a ver que se recomienda en primera línea a los beta bloqueantes y también a los bloqueantes de los canales de calcio. Ahora, si es que los síntomas no disminuyen o no se llegan a controlar, se tienen que utilizar los beta bloqueantes, pero ya no los bloqueantes de canales de calcio, sino serían los bloqueantes de canales de calcio dihidropiridínicos. Ahora, si no se controlan los síntomas o hay una contraindicación o una intolerancia, se deben utilizar los nitratos de acción prolongada. Para la segunda línea de tratamiento en angina estable, se consideran nuevos antianginosos, como es el caso de la ranolazina, la hidrorodina y también la trimetazidina. Estos están indicados en aquellos que presentan intolerancia o si no se controlan los síntomas, como ya mencioné, con los beta bloqueantes, con los bloqueantes de canales de calcio o también con los nitratos de acción prolongada, ¿no? Por último, también se pueden considerar fármacos de primera línea a la ranolacinado, también la trimetazidina, para mejorar la tolerancia al ejercicio y también la frecuencia cardíaca con pacientes con presión arterial baja y también con frecuencia cardíaca disminuida. En el caso de la línea de tratamiento no farmacológica, aquí vamos a encontrar las principales características de técnicas para la angina refractaria. Con angina refractaria me refiero a una angina que se da a un periodo de tiempo mayor a 3 meses, porque no se ha resuelto estas manifestaciones dado por terapias farmacológicas, tampoco por terapias quirúrgicas o tampoco es por terapias percutáneas. Ahora aquí vamos a encontrar a la RCE, el nombre se ve muy bien. Este es un método invasivo que se utiliza un aparato que se llama no recuerdo el nombre muy bien, se utiliza un aparato, bueno, esto va a ayudar a que se dé una redistribución de todo el flujo sanguíneo en el corazón y también se va a dar una neovascularización, ¿no? Va a mejorar también en sí todo el flujo sanguíneo, ¿no? Luego tenemos a la contrapulsación externa mejorada. Este es también un método, este es un método no invasivo que va a mejorar la perfusión distólica coronaria, también la neovascularización, mejora también la función endotelial y también la poscarga reducida. Luego tenemos a la neovascularización miocárdica extracorpórea por ondas de choque, que también es un método no invasivo y va a ayudar a la perfusión coronaria mejorada y también va a causar neovascularización. Por último tenemos a la terapia celular y también a la estimulación de la médula espinal, que también va a ayudar a la neovascularización y también va a mejorar la perfusión miocárdica. Por último tenemos a la revascularización transmiocárdica con láser, que va a ayudar en la geogénesis y también en la perfusión miocárdica directa. Bien. Bueno, ahora hablemos sobre la farmacodinámica. Vamos a tener los nitratos orgánicos,
la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida. Estos tres van a tener el mismo mecanismo de acción, que es activación de la guanidilciclasa y la transformación de GTP en GMP cíclico. También van a tener el mismo modo de acción y efectos, que es la relajación de la musculatura lisa vascular. Y en potencia, los tres tienen potencia alta, al igual que eficacia alta. Estos tres se diferencian en su inicio de acción y efecto máximo. En caso de la nitroglicerina, va a tener un inicio rápido de 1 a 3 minutos y su efecto máximo se logra a los 5 minutos. La duración del efecto es de 10 a 30 minutos y la dosis es de 0.15 a 1.2 miligramos. En caso del dinitrato de isosorbida, va a tener un inicio de acción de 2 a 5 minutos, la duración del efecto de 1 a 60 minutos y la dosis es de 2.5 a 5 miligramos. Y por último, el mononitrato de isosorbida va a tener un inicio de acción de 5 minutos, una duración del efecto de 7 horas y la dosis de 20 miligramos por cada 2 horas. Y en la regulación de los tres, el uso prolongado genera dependencia. Ahora, en el otro grupo, que son los metabloqueadores, tenemos al metoprolol y al atenolol. Ambos tienen el mismo mecanismo de acción, que son antagonistas de los beta receptores 1. Y el modo de acción y efectos: disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el gasto cardíaco. En eficacia, los dos tienen eficacia alta. Y el metoprolol va a tener inicio de acción de 60 minutos, duración del efecto de 12 horas y la dosis de 100 miligramos al día en 2 tomas. El atenolol va a tener un inicio de acción a los 60 minutos y la duración del efecto 24 horas. La dosis va a ser de 50 miligramos al día y ambos pueden tener un efecto rebote en el tratamiento crónico. Y el último grupo, que son los bloqueadores de canales de calcio, vamos a tener al verapamilo, a la nifedipina, a la amlodipina y al diltiazem. Estos tienen el mismo mecanismo de acción, que son bloquear los canales de calcio tipo L, y el modo de acción y efectos, ellos se encargan de disminuir la resistencia vascular, la fuerza cardíaca y la frecuencia cardíaca. Los cuatro tienen potencia alta, al igual que la eficacia, y varían en su inicio de acción y efecto máximo. El verapamilo tiene un inicio de 1 a 2 horas, su duración de efecto es de 4 a 8 horas y su dosis es de 80 a 160 miligramos cada 8 horas. La nifedipina tiene un inicio de acción de 30 minutos, duración del efecto de 4 a 6 horas y la dosis de 20 a 40 miligramos cada 8 horas. La amlodipina tiene un inicio de acción de 2 a 4 horas, su duración de efecto es 24 horas y la dosis es de 5 a 10 miligramos al día. Y por último, el diltiazem tiene un inicio de acción de 30 a 60 minutos, la duración del efecto es de 4 a 8 horas y la dosis es de 30 a 80 miligramos cada 6 horas. Los 4 medicamentos no tienen efectos posteriores. Ahora, para hablar sobre la farmacocinética, que es básicamente cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo es el metabolismo y digestión del fármaco, lo hemos separado por grupos. Tenemos a lo que vendrían a ser los nitratos orgánicos, que se divide en la nitroglicerina. Esta tiene una absorción vía sublingual, esta es más rápida. También tiene una vía oral, que es más lenta y necesita de dosis más elevadas, pero que también puede ser administrada. Tiene una absorción rápida, tiene una biodisponibilidad del 30%. En cuanto a su distribución, tiene una unión a proteínas plasmáticas de aproximadamente el 30% al 60%. En cuanto a su metabolismo, esta se metaboliza principalmente lo que vendría a ser a nivel hepático. Principalmente se metaboliza lo que vendría a ser los dinitratos de glicerino a mononitratos de glicerino por un nitrato reductasa, ¿no? Cabe recalcar también que la nitroglicerina es glutatión dependiente, es decir, que necesita esta para poder generar este metabolismo. En cuanto a su excreción, esta es mediante vía renal, mediante la orina. En cuanto al dinitrato de isosorbida, tenemos que su absorción es vía sublingual, ya que esta vía es más rápida.
También tenemos que es una absorción rápida y tiene una biodisponibilidad de aproximadamente 55%. En cuanto a su unión a proteínas plasmáticas es del 30%. Y su metabolismo también es a nivel hepático. Se metaboliza lo que vendría a ser mononitrato de 2 isosorbida a mononitrato de 5 isosorbida, y su expresión es vía renal. Por último, en el grupo de lo que vendría a ser el nitrato en la familia de nitratos orgánicos tenemos a lo que vendría a ser al mononitrato de isosorbida, que tiene una absorción vía oral, una biodisponibilidad de aproximadamente el 100%, tiene una distribución de una unión a proteínas plasmáticas del 25%. En cuanto a su metabolismo, también es a nivel hepático y se metaboliza lo que vendría a ser la isosorbida. Su excreción es vía renal, aproximadamente el 20%. También tiene una duración aproximada de esa excreción de 5 horas. En cuanto al otro grupo que vendrían a ser los beta bloqueadores, tenemos a los fármacos metoprolol. Esta tiene una absorción vía oral, que también puede ser intravenosa, que son vías rápidas. Tiene una absorción rápida, un poco lenta. Tiene una biodisponibilidad de aproximadamente el 40 al 50%. En cuanto a su distribución, a lo que vendría a ser la unión a proteínas plasmáticas, es de 5 al 10%. Su capacidad máxima le alcanza de 1 a 2 horas después de haber consumido. En cuanto al metabolismo, también es a nivel hepático y se generan metabolitos inactivos. En cuanto a la expresión, es vía renal y la vía media de este fármaco es aproximadamente 4 horas. En cuanto a lo que vendría a ser el atenolol, tenemos que la absorción es vía oral e intravenosa. La biodisponibilidad es de aproximadamente el 40 al 50%, de los cuales el 20% es en base a los alimentos. En cuanto a su distribución, tenemos que la unión a proteínas plasmáticas es el 4% y su capacidad máxima se alcanza de 2 a 4 horas. Y el metabolismo también es vía hepática. Este metabolismo tiene un aproximado de 10%, es decir, que es bajo. En cuanto a su excreción, es vía renal y tiene una vida media de 6 a 9 horas. En cuanto a la última familia, tenemos a la familia de los bloqueadores de canales de calcio voltaje dependientes. Tenemos estos 4 fármacos que vendría a ser el primero, que vendría a ser el verapamilo, que tiene una absorción vía oral y también puede ser intravenosa. Tiene una biodisponibilidad del 20 al 35% aproximadamente, una distribución de unión a proteínas plasmáticas del 90%, su capacidad máxima se alcanza entre aproximadamente 2 a 5 horas. El metabolismo también es a nivel hepático, al igual que el resto de fármacos que ya hemos visto. Esto se da mediante el metabolismo de los metabolitos, ¿no? Excreción. Su excreción, en cuanto a su excreción, es vía renal. Se da del 5 al 15% aproximadamente. Tiene una vida media de 3 a 7 horas. También tenemos a lo que vendría a ser a la nefedipina, que esta tiene una absorción vía oral, también vía intravenosa. Tiene una biodisponibilidad de aproximadamente el 65%. Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 70 al 80%. Su metabolismo también es a nivel hepático y su excreción, igual que el resto de fármacos, es vía renal y tiene una vida media de aproximadamente 6 a 11 horas. En cuanto a lo que vendría a ser el amlodipina, tiene una absorción vía oral, una biodisponibilidad del 65 al 90%, una unión a proteínas plasmáticas del 97%, su capacidad máxima, por así decirlo, aquí hubo un error, es de 6 a 12 horas. El metabolismo es a nivel hepático mediante metabolitos inactivos y su expresión es vía renal con una vida media de aproximadamente 35 a 50 horas. En cuanto al último fármaco, que vendría a ser el diltiazem, su absorción es vía oral y también vía intravenosa. Tiene una biodisponibilidad de 45 al 60%. Tiene una distribución de unión a proteínas plasmáticas del 80 al 85% y una capacidad máxima que se alcanza aproximadamente entre la tercera y la sexta hora. El metabolismo también es a nivel hepático y la excreción también es vía renal mediante la orina, solo que en esta también puede ser eliminada mediante las heces y tiene una vida media que vendría a ser de 3 a 5 horas aproximadamente. En cuanto a la eficacia de lo que vendrían a ser los antiespinosos, podemos encontrar 2 artículos que se basan en la investigación de cómo es que funcionan
este tipo de fármacos. En la primera, que es sobre el ivadrapina, sobre este fármaco, que si bien está ubicado en la segunda línea, está, como ya mencioné en el inicio, también existen distintos autores que mencionan que también podría ser usado como un fármaco de primera línea. Y en este artículo o en esta investigación se nos demuestra que el análisis combinado de 3 estudios clínicos, donde aproximadamente hubo un total de 8.555 pacientes que tenían angina estable, y con unos 5 estudios que tenían un aproximado de 2.425 pacientes, se demostró que este fármaco tenía gran capacidad para lo que vendría a ser a la inhibición de la sintomatología de la angina estable. También se demostró que la angina de ibadradina, al betabloqueante en pacientes con angina de pecho generaba que el gasto cardíaco disminuya, generando así que la demanda de oxígeno se vea reducida. Con esto se comprueba de que este fármaco podía ser usado en primera línea, aumentando así su eficacia, ya que esta tenía gran relación con el resto de fármacos, que eran los nitratos orgánicos. De igual manera tenemos otro artículo, que es la prevalencia del dolor torácico y medicación antianginosa en el hospital del Universitario de Boston, en prevalencia del dolor torácico y medicación antianginosa en el hospital universitario de esta escuela de universitarios, ¿no? En este artículo básicamente se nos habla sobre un estudio realizado a un total de 236 pacientes, los cuales fueron tratados con los antianginosos de los distintos fármacos de los distintos grupos que ya vimos, que vendrían a ser, por ejemplo, los nitratos orgánicos, los beta-bloqueantes y los bloqueadores de canales de calcio voltaje dependientes, en los cuales se demostraba que este tipo de antianginosos, este tipo de fármacos, producía una buena eficacia, y es decir, que tampoco no tuvo una gran variación en cuanto a lo que vendría a ser el sexo y la edad de la persona. De igual manera, también se comprobó que la angina de pecho no tiene gran variación en cuanto vendría a ser si es varón o es mujer, o si es que existe una variación de edad, según esta investigación. Eso en cuanto a su eficacia. Bueno, a continuación vamos a ver la seguridad. Aquí tenemos a los nitratos orgánicos, a la nitroglicerina, al dinitrato de isosorbida y al mononitrato de isosorbida. Vamos a ver que dentro de sus rangs se encuentran la cefalea, los vómitos, las náuseas, la hipotensión, la debilidad, somnolencia y también síncope. En las contraindicaciones o precauciones hay que tener precauciones, ya que a algunos pacientes les puede dar hipersensibilidad por el principio activo de este fármaco, pueden también ocasionar una reacción inflamatoria, ¿no? Ahora, se contraindica en pacientes con shock cardiogénico, también anemia severa, hipertensión intracraneal, bradicardia y bradicardia sinusal. Vamos a ver que la nitroglicerina se debe prescribir con cautela y bajo la estricta supervisión. En el caso del dinitrato de isosorbida, no hay daño directo e indirecto sobre el embarazo. En el caso del mononitrato de isosorbida, aquí hay que, se le puede dar a la embarazada siempre y cuando la relación beneficio-riesgo para el feto esté justificada, ¿no? Aunque no hay muchos estudios en este fármaco. Ahora, en caso de las interacciones, aquí vamos a ver que los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa van a potenciar su acción, como es el caso del sildenafilo, y también la administración simultánea con otros vasodilatadores también va a crear un efecto adictivo. Lo mismo pasa con los diuréticos, los antihipertensivos, los beta-bloqueantes y también los antihipertensivos tricíclicos. Ahora, sobre el monitoreo, aquí vamos a ver que se debe monitorear la presión arterial. También se debe supervisar también la aparición de las cefaleas y el VASH. En caso de los beta-bloqueantes, aquí tenemos al metoprolol y también al atenolol. En los RAMS aquí vamos a encontrar bradicardia, mareo, fatiga, vértigo, también vómitos, hipotensión, disnea, dolor del pecho y manos y pies fríos, ¿no? En caso de las contraindicaciones y precauciones, en caso del metoprolol, se debe contraindicar su uso en pacientes con shock cardiogénico, también bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, también en caso de una insuficiencia cardíaca inestable e hipotensión. De la misma manera también con el atenolol se debe contraindicar su uso en pacientes con bradicardia, shock cardiogénico, hipotensión e insuficiencia cardíaca.
caso del embarazo y lactancia, en caso del metoprolol, está contraindicado porque puede causar taquicardia en el feto. En caso del atenolol, vamos a ver aquí, está contraindicado también porque va a pasar, va a ingresar la placenta y puede también causar va a afectar el flujo sanguíneo y el bebé puede nacer con bajo peso. En el caso del metoprolol, en las interacciones vamos a ver que los barbitúricos van a potenciar su acción, también los antihipertensivos, antidepresivos tristíclicos y los IMAO también van a potenciar su efecto. En el atenolol, las interacciones vamos a ver que se va a dar un mayor efecto higienotrópico negativo con el peparamilo y también con los bloqueantes de calcio. Y bueno, en el monitoreo de los beta bloqueantes, aquí vamos a ver que se debe monitorear tanto la presión arterial como también las funciones cardíacas y respiratorias. Bueno, aquí tenemos la seguridad en caso de los bloqueantes de los canales de calcio, donde tenemos acá el peparamilo, nifedipina, alodipina y diltiazem. Vamos a ver que de los RAM del peparamilo vamos a encontrar cefalea, mareos, edema, vasodilatación, estreñimiento y también prurito. En las precauciones y contraindicaciones, aquí vamos a encontrar que no se debe administrar en pacientes con enfermedad del nodo sinusal, tampoco con hipotensión grave y bloqueo también sinoatrial e insuficiencia cardíaca. En el embarazo también está una categoría C, es decir, que está contraindicado, y también se debe, como se ingiere en la leche materna, se debe evitar su uso también. En caso del difedipino, vamos a encontrar acá en los RAMS cefalea, edema, estreñimiento, malestar, sueño y alergia. En las contraindicaciones se debe también, algunos pacientes pueden sufrir una hipersensibilidad al fármaco, lo que les puede causar también una reacción inflamatoria, y está contraindicado en pacientes con shock. En caso del embarazo o lactancia, también está en categoría C, está contraindicado, y bueno, no se han registrado efectos adversos en la lactancia. En caso de la amlodipina, esta va a causar náuseas, tos, somnolencia, dispepsia y edema. En las contraindicaciones, aquí en pacientes que presenten estenosis aórtica, shock, hipotensión grave e insuficiencia cardíaca. En el caso del embarazo también presentan una categoría C y se debe evitar en lactancia. Por último, en el diltiazem, los RAM que va a presentar son edema, malestar, cefalea, mareos, prurito y somnolencia. En las contraindicaciones se debe evitar su uso en pacientes con bloqueo auriculoventricular, disfunción sinusal y también insuficiencia del ventrículo izquierdo. En el embarazo también está presente en la categoría C y se debe evitar en la lactancia. Sobre las interacciones de los bloqueantes de los canales de calcio, aquí vamos a ver que el jugo o zumo de pomelo va a aumentar su efecto hipotensor, ¿no? Y su interacción con la ibravadina también va a disminuir la frecuencia cardíaca. Vamos a ver que su uso con sus interacciones con los antihipertensivos, los diuréticos, los antagonistas alfas, los vasodilatadores, entre otros, también van a aumentar su efecto hipotensor. Bueno, luego tenemos por último nuevos fármacos a la ibradina. Vamos a ver que entre los RAM vamos a encontrar acá la bradicardia, fibrilación auricular y bloqueo cardíaco. En las contraindicaciones y precauciones, aquí se debe contraindicar en pacientes con insuficiencia cardíaca, con hipotensión, con síndrome del seno enfermo y también con un bloqueo sinoauricular o bloqueo auriculoventricular de tercer grado. En el embarazo y lactancia también está contraindicado este fármaco. Y las interacciones, vamos a ver que está contraindicado con inhibidores potentes del citocromo 3 a 4 y también vamos a ver que los bloqueantes de los canales de calcio van a aumentar su efecto, ¿no? También vamos a ver que la ticosina, la amiodarona y también los beta bloqueantes vamos a intensificar su efecto hipotensor. Bueno, y sobre los monitoreos, vamos a ver que se debe tener en cuenta siempre la revisión de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Siguiente. Bueno, en las conclusiones, aquí tenemos que la angina resulta de una reducción en relación al suministro de demanda de oxígeno. Por tanto, para aliviar el dolor es necesario mejorar esta proporción y esto se puede llevar a cabo con la ayuda de un flujo sanguíneo creciente o reduciendo la demanda de oxígeno. Entonces, las intervenciones farmacológicas que bloquean el vasoespasmo coronario o inhiben la formación de coágulos van a ser los fármacos antianginosos. Ahora, los beta bloqueantes, los bloqueadores de canales de calcio y los nitratos orgánicos, con sus distintos mecanismos de acción, van a buscar restaurar el equilibrio que se alteró entre la demanda de oxígeno y también el suministro de oxígeno. Por último, la angina de tipo inespecífica es la más grave y la que necesita una supervisión médica mayor y se debe a la formación de coágulos sanguíneos y el nivel de las arterias coronarias.
Por otro lado, también existen fármacos de primera línea que buscan disminuir la demanda de oxígeno, pero a la vez también aumentar el aporte del oxígeno, ¿no? Si en todo caso no se obtienen los resultados esperados, se pasará a los fármacos de segunda línea. Bueno, esas son nuestras referencias. Gracias. Doctor, antes teníamos un Cajur. No, es que, o sea, sí tengo mi idea clara, pero, por ejemplo, dice que en el caso del sur se disminuye los días con las fibrinas y en la segmenta. Y eso por acá voy a preguntar a Janet. Confío en el jefe. Sí. No. Ah, te voy. Doctor, una pregunta, ¿se puede conectar otra laptop? ¿Estás seguro? Está apreciado. Ahí en el control, tiene que presionar el botón freeze. Depende de la fecha de la computadora. ¿Cuál es tu bolsa su de contabilidad? Ah, ya. ¿Le da? Mira. ¿Esa chocochip es para liquidar? Sí. ¿Se va a poder? ¿Y entrarán todos? ¿Entrarán todos? No, creo que es por mes. Claro, dos en dos. ¿Usted también, doctor? Ah, por la comida. Todo sea por la comida. ¿Hay premio? Sí, hay premio. Es un chocochips. ¿Tienes promoción abierto para ahí sí debería. Ah, sí. De Starbucks. Vamos a estar ahí. Hoy voy a estar allí todo el día. Pero pues Viva. escucha que te ves mal esto, pero conmigo cuando
sí, pero conmigo funciona bien. En todo lo que lo uso. No veo cosas. Un me miro para que ya voy a entrar. ¿Qué es eso? Que juega, por favor. ¿Cómo se siente? Yo te perdonaba. Es un lomo, yo me estaba viendo que se está chido. No hay tarde. Tampoco creo que se sienta muy bien. Una galleta, un chocolate. Las pastillas. Bueno, ya vamos a empezar el Caput. Todavía falta unirse. Ya estamos. Ya estoy. No, bien. 22. A ver. Están atentos. Yo también. No, pero yo sé eso. Actúo a nivel emocional y sé que me está tapando el asunto. Ahora sale mal y. Si quiera. Yo sé ganar. Hoy pensé que vas a malas. Voy a salir. A ver, dame otro. Me ha dicho abre pero no, o sea, no voy a poner el correo ahí, si no son... No digo. No, odio mi correo. Yo la menos entregada. A mí me pueden quitar toda la información y nadie dice, no, pero está como... Hay buenas que no cambian. A ver, ¿cuál es la reunión de la nitroglicerina? ¿Qué es la fermentada? ¿Qué es la fermentada? ¿Qué es la canal de igualación? Es una verde. No, ya me alcancé. No alcancé. Ayer me pude hacer mi
Así es el alimento. Todavía falta uno. Todavía falta uno. Sí, esa sí la contestaron al toque. Bueno, el país tiene a chocochip y morocha todo. Y ya por el segundo. Hay un error. Preguntas para ustedes. ¿Se quedó claro el tema? Gracias por su participación y atención. Hay un error, güey. Y las preguntas. Chicos, ¿alguna duda? Yo recuerdo que dice Ya. Entonces, ¿cuál es la idea de que ustedes dan un fármaco antianginoso? Como concepto básico. ¿Qué es así? Mantener el equilibrio entre el aporte el aporte y la necesidad de oxígeno a nivel del miocardio. Ya. O sea, ¿qué vas a conseguir exactamente? ¿Qué te causa una tensión? ¿Te aumenta? Disminuye el cronostrofismo, el esfuerzo cardíaco, claro. O sea, va a disminuir la demanda de oxígeno. Sí. Ya. ¿Por qué das, por ejemplo, bloqueadores de canales de calcio? ¿Por qué das beta-bloqueantes? ¿Qué parte del ciclo cardíaco te va a aumentar? Ya. ¿Y eso qué va a condicionar? ¿Asístole? No, menos. Y a veces dicen que no hay preguntas. ¿Ah? Menos. ¿Menos qué, pues? Menos, más. ¿Ah? El corazón cuando se nutre. Diástole, ¿no? Entonces tú quieres que trabaje menos para que la diástole se prolongue y pues pueda recibir teóricamente una mejor oxigenación, ¿no? Es básicamente con ese fin. Porque ¿qué es angina? Dolor. ¿Ah? Condicionada por un vasoespasmo, ¿sí o no? Generalmente ocurre a nivel coronario. Ya tú sabes, ¿no? O sea, ya han visto en fisiopato, creo que bien lo que es angina estable, angina inestable, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre angina estable e inestable? Ya. ¿Cuál es el reposo? ¿Cuándo es el reposo? Inestable. Inestable. O sea, estás sentado viendo ahí tu televisión y de la nada te viene el clásico ambor, ¿no? Que viene a ser el dolor característico. La angina estable, ustedes ya saben que calma con reposo, calma con el uso de nitratos, ¿no? ¿En cuánto tiempo? A lo más. ¿Ah? ¿En cuánto tiempo te asustas si no calma? 20 minutos, 20 minutos. ¿Ya? Ahora, algo más que tienen allá. Pregunta que se nos va a mandar otro Frank y que no sé si la pongo. Díganos. ¿Cuáles son los beta bloqueadores cardioselectivos? Y ahí si no les preguntan Atenolol, esmolol, metoprolol. acuérdense de la neumotecnia NBA, ¿ya? O NBA. Metoprolol, bisoprolol y atenolol. ¿Ya?
Eso les preguntan constantemente en el ENAM. ¿Ya? Y luego tienen los nitratos, ¿no? ¿Cuáles son los nitratos que más conocen? ¿Nitrato de qué? De isosorbide y la nitroglicerina. ¿Ya? ¿La nitroglicerina cómo se la sublingual o cómo se lo da? Sublingual. Pero ahora La nitroglicerina. sí, sublingual. Si es que no calma con la medicación que les acabamos de mencionar, ¿qué más le pueden añadir? Es antagonista. Ya. Hay dihidropirínicos y no dihidropirínicos. ¿Cuáles son los no dihidropirínicos? Betamecil. Ya. Usa uno de ellos, no usen los dos juntos primero. No ahí te bajas y paciente se muere. ¿Ya? Algo más que quieran adicional a esto, pues en realidad no. ¿Ya? Lo único que tienen que considerar es como ustedes bien han mencionado, es mejorar la perfusión del corazón. Eso lo haces haciendo que el corazón trabaje menos. Si el corazón trabaja menos, si disminuye su frecuencia cardíaca, pues va a nutrirse mejor, ¿no? Entonces, ¿qué fase, como les dije en el potencial de acción? El 0, 1, 2, 3 y 4, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pasa a disminuir la despolarización rápida, que está condicionada por lo que son los canales de sodio rápido, vas a disminuir la apertura de los canales de calcio y vas a aumentar la prolongación de los canales de potasio. ¿Ya? Entonces, bajo esa forma, tú prolongas tu vida. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda adicional que quede de esto? ¿Nada más? Ya, listo. Entonces, hablamos con los compañeros. Ahí vamos a estar listos, Aguilar. Presente. Alave. Alave. Bien. Campos.